6:36. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Polibio Córdoba, presidente de Sedatos, que más de 4 décadas nos viene aportando con sus análisis periódicos respecto de los principales problemas que hay por ahora en el país. Y quisiera empezar con eso luego de la bienvenida, doctor Polibio Córdoba. ¿Cuáles son los principales y mayores problemas y preocupaciones que tienen los ecuatorianos este momento? Muy buen día, doctor Córdoba. Con mucho gusto, Miguel. Siempre tenemos la gran oportunidad de escuchar Radio Democracia y siempre, pues, a Miguel. Sí, es una situación muy difícil por la que atraviesa el país. Es una situación crítica que lo vamos a ir mencionando poco a poco. Y este es un trabajo, primero quiero decirle, pues, que es un trabajo que se le realiza en forma mensual, ¿no? En todo el país. Este es el último mes realizado en los últimos días de octubre, ¿no? En una muestra en este caso de 2.576 entrevistas realizadas cara a cara en 21 ciudades del Ecuador. Pues, Quito, Ibarra, Tulcán, Latacungambato, Riobamba, Cuenca, Loja, Guayaquil, Machala, Manta, Puerto Viejo, Abahoyo, Quevedo, Esmeralda, Santo Domingo, Orellana, Nueva Loja, Puyo, Tena, Macas, áreas urbanas y rurales, con entrevistas cara a cara que se hacen y un nivel de confianza de 95% y un margen de error probable de 2.4 para estimaciones nacionales. Como le digo, pues eso es importante siempre que se hacen presentaciones de información, decir, ¿no?, cuál es realmente la ficha técnica que siempre se dice, porque a veces se tiene solamente un trabajo de una ciudad, de 2 ciudades. No está bien de que se den los resultados como si fueran para todo el Ecuador, para todo el país. Y en ese sentido es importante también entonces que haya incluso la posibilidad de analizar como tendencias, ¿no? El gran problema que tiene actualmente el Ecuador, pues, es un problema que se destaca por sobre todo el de la inseguridad, la delincuencia, la violencia, que mientras en el año anterior, el 30 de abril del año 21, tenía una implicación de un 3.2, una preocupación, para el 3.2% de las personas. En agosto pasó a 6.9, pero siempre se mantenía por debajo de los 15 puntos. En cambio, ahora tenemos que es un problema mencionado como preocupante por el 31% de la población. Fue más allá incluso del problema que siempre lo menciona la población, que es el problema del desempleo, del subempleo, de la falta de ocupación, que mientras en el mes de abril del año pasado tenía un peso del 33.4%, ahora tiene un peso de 23%. No es que esté en una situación ya satisfactoria, sigue siendo muy alto, seguido después de la situación económica, de la pobreza, de la crisis económica, que también pues tiene un 22% de preocupación para la población. Luego viene el problema también que es de la corrupción, el manejo de la justicia, el manejo del gobierno, la forma como se desenvuelve la Asamblea Nacional, que también tiene un 10% de preocupación actual. No deja de ser preocupación también la atención en los hospitales, la falta de medicinas, es un problema que actualmente tiene un peso del 6%, que llegó hace 2 años a ser un tema que superaba el 30%. Y también nosotros decimos a la población, ¿y cuál es para usted la prioridad de atención? ¿A qué es lo que se debe prestar? Sobre todo la principal atención es la inseguridad.
la delincuencia, la violencia, 38 puntos viene a ser la preocupación nacional, ¿no? El desempleo también 20%, la situación económica también el 15%, pero es importante tomar en cuenta de que esta situación de los problemas nacionales, si bien es cierto, tiene que considerárselo como un total, ¿no? Pero también vale la pena ver cómo es lo que se da a lo largo de las diferentes ciudades. Por ejemplo, el problema de lo que es el de la inseguridad es muy alto, y esto ha aumentado sobre todo en los últimos días. En Guayaquil tiene nada menos que el 54%, en Manta el 72%, en Puerto Viejo 29%, en Machala 40 puntos, en Esmeraldas 65%. Es el problema que requiere una atención prioritaria, ¿no? Tenemos en Chito también es una situación importante, tiene un 35%, que desde luego comparado con lo que sucede en Esmeraldas, pues tómese en cuenta que es el 65%. En Santo Domingo también vemos que ha subido de lo que estaba en menos por menos del 25%, está en el 43% de las grandes preocupaciones. Vemos también que en ciudades de la Amazonía, en Nueva Loja tiene un 68%, ¿no? En Orellana también tiene una preocupación que pasa del 69%. Entonces, hay que ver cómo es lo que se da en estas cosas a lo largo, como digo, no solamente del país en general, sino tiene que analizarse por las diferentes ciudades. Y esto también, pues, es importante que se analice, estimado Miguel, de que no se puede negar de que el país vive una crisis, pero es una crisis que tiene diferentes componentes. No es una crisis solamente de tipo económico. No se desprende de la violencia, de la inseguridad, el problema, como dice la misma población, el problema de las cárceles, el problema del narcotráfico, sino que es algo que se viene sumando desde hace el año, sobre todo desde el año 20 hasta esta parte. Anteriormente, el año 20, el paro del 19, donde se observó simplemente que habían infiltrados, debidamente armados, debidamente preparados para causar problemas en el país. Doctor Polibio Córdoba, con estos indicadores que usted señala, primero, ¿cuáles son los problemas de mayor preocupación? Y segundo, las prioridades de atención que demanda la población de lo que usted ha medido a nivel nacional. Simplemente sin seguridad no podemos soñar que haya desarrollo, producción en el Ecuador. Va a ser muy difícil con estos altos porcentajes como Esmeraldas, Sucumbíos, más del 68%. Va a ser muy difícil que podamos salir en estas condiciones si primero no hay un pleno control de esta situación de violencia e inseguridad. Así es. La crisis de la seguridad, pues que se viene a acentuar, como digo, desde el año 2021 y 22, ha puesto al país en una situación tal que lo que se ha visto es pues un conflicto que viene primero entre organizaciones criminales con conexiones directas con el narcotráfico, ¿no? Y conflictos pues que hacen que esto no se quede en la sociedad en unos lugares específicos, vamos a decir en el lugar de las cárceles, sino también son conflictos que se dan sobre todo entre los líderes de las bandas criminales. Los choneros, considerada como una de las más antiguas y peligrosas
del país, ¿no? Han cometido crímenes tremendos. Mataron a Jorge Luis Zambrano el 28 de diciembre de 1920. Y su muerte llevó a que agrupaciones criminales, conocidos como los chonquiles, los lobos, los pipos, los tiguerones, que funcionaban como subestructuras de los chonderos, se separaran de las bandas e iniciaran una guerra contra sus antiguos líderes, por el control justamente de los centros carcelarios, y por el tráfico de drogas a través de una serie de masacres y de otros hechos delictivos. Entonces, esto trae como consecuencia una ola de violencia, ¿no? Que es el que ha marcado pues un número cada vez creciente de asesinatos en el país. En el año 21 la tasa de homicidios intencionales alcanzó al 14.4%, en comparación con la tasa que llegó a ser al 7.8% en el año 2000, o sea que se duplicó, y que tal violencia ha sido últimamente en los casos de Guayaquil, de Durán, de San Borondón, de Santo Domingo, de Esmeraldas, ¿no? Que entonces esas tasas pues simplemente se ha quedado haciendo la cuarta parte de lo que es actualmente. Doctor Entonces Córdoba, el foco claro, de violencia se ha desarrollado dentro de los centros carcelarios. Esto es verdad. claro. Con hechos como la masacre carcelaria de febrero, la penitenciaría de Guayaquil del 28 de septiembre, ambos recurridas el año pasado, y que en este año pues vemos, pero cada mes que se van dando, febrero, en marzo, en abril, pues un enfrentamiento que ya lo mencioné hace un momento entre los choneros, en mayo, en junio, es de ver cómo se dan las cuestiones. En junio, el 4 de junio, el 5 de junio, el 13 de junio, el 21 de julio, el 22 de julio, en septiembre, en octubre, en noviembre. Entonces son situaciones que ponen al país. Anoche en la cárcel del Inca, 5 muertos más y otro tanto de heridos. Nuevamente, claro, ¿No? se iba a decir. Es decir, estamos viviendo esta situación de violencia. Ahora, con estos niveles de preocupación y de exigencia de que se solucione desde la ciudadanía, ¿cómo pasar al tema, el segundo problema del desempleo, subempleo, falta de ocupación plena, doctor Córdoba? Claro, la situación del empleo, que eso se viene dando desde hace mucho tiempo, como digo, ha pasado dentro de las grandes preocupaciones que tiene la población. Claro que ha pasado a ser el segundo y el tercer lugar, pero que sumada la inseguridad, la violencia, la crisis de la pobreza, pues simplemente superan el 75%. Tenemos que, después de la pandemia, se dio una situación tan tremenda que el desempleo no se lo puede superar. Hay que ver que el porcentaje de la pobreza en general, de los que no tienen empleo, que no es que estaba en 5, 6, 7 millones, pasaron de 7 millones, pero ahora se conservan 6 millones de personas que están en una situación de desempleo. Y por esa razón se tiene también se tiene que analizar cómo es lo que se da, por qué se da esa situación de desempleo y cómo es lo que cómo puede ir aumentando poco a poco esta verdadera situación tensa que se tiene con la falta de desempleo, que es uno de los efectos también que a veces se descuida, que no se lo menciona, que es el gran problema de la educación. La educación es una de las crisis que se la debe analizar, pero con profunda atención, ¿no? La pandemia en el Ecuador hizo que la educación
se vuelva cada vez más difícil. A 7 meses de la emergencia sanitaria se produjo la pandemia del coronavirus. Y entonces en el Ecuador se enfrentaron impactos de tipo económico, de tipo laboral, de salud y de educación. Toma en cuenta los 4 grandes problemas en estas áreas. Desde el inicio de la pandemia, el sistema educativo soportó tremendos cambios. Uno de ellos fue la emisión de clases virtuales a los estudiantes, donde profesores, autoridades, padres de familia y los propios alumnos han tenido que sortear tremendas dificultades. Los problemas de la conectividad, Miguel, la falta de herramientas tecnológicas, la deserción escolar, son los inconvenientes que se mantienen todavía y que dejan un saldo negativo y bajo en la calidad de la educación. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? Simplemente que el desempleo va a ser mayor, la falta de oportunidades de crear también, de dar trabajo, va a ser más alto. Según la UNICEF, un dato reciente, solo el 37% de los hogares del Ecuador tiene conexión a Internet. Se puede fijar eso entonces, que son solamente, es algo más de la tercera parte de los hogares que están en condiciones de poder atender. Claro, y más del 60% no tiene acceso, lo cual es gravísimo. Lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de estas modalidades, que ahora, en estos días, se está regresando a la modalidad virtual. La situación es más grave, sobre todo para los niños en las zonas rurales, donde solo el 16% tiene conectividad o acceso a recursos tecnológicos. Esto entonces es algo que ha hecho incluso a catalogar, no a nivel solamente Ecuador, sino a nivel de diferentes países, que la educación es uno de los aspectos más golpeados en medio de la crisis. Y en esto, pues entonces, se tiene que considerar que la defensa, si bien es cierto, se ha tomado en forma tan dura con la policía, con las fuerzas militares, con una decisión en una encuesta que la recogimos ayer, se la ve bastante aceptada por la población respecto de la decisión tomada por el presidente de la República de volcar sus recursos y, como dicen, salir unidos para enfrentar la violencia y la inseguridad. Eso que se está tomando con buenos resultados, también es importante que se lo ponga en lo que se refiere a la cuestión de la atención a la educación. ¿Han visto los consultados con buenos ojos esta reacción que ha tenido el gobierno desde la semana anterior, firme, para enfrentar a la delincuencia organizada? Sí, es una encuesta que incluso durante la mañana me parece que se va a terminar. Por eso es que ayer decía, bueno, ¿cómo me habría dado ya ese resultado que está en marcha? Ojalá durante los minutos que estamos aquí tengamos alguna información, pero las principales reacciones se están dando. Hay apoyo de la población a la fuerza como se está presentando de parte de los líderes nacionales. Y hay una exigencia de que esa forma de actuar, sin miramiento a nadie, para detener la violencia, también esté siendo tratada de esa manera en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, todos los poderes del Estado, todas las organizaciones tienen que tomar en cuenta que no es un asunto que tiene que manejarlo el presidente de la República, el alcalde, el prefecto, sino que tiene que haber una unidad de acciones. En el Ecuador, tómese en cuenta que la situación del desempleo, la situación del empleo informal, tienen en una situación que nunca disminuye de los 5
de los 5 hasta 6 millones de personas, en un país donde, tomen en cuenta esto, Miguel, 18 millones de habitantes de la población. De estos, 2.640.000 personas no tienen un empleo adecuado, ¿no? El resto no goza de estabilidad ni de salarios dignos. Miles de jóvenes y adultos profesionales con títulos de tercer y cuarto nivel, tómese en cuenta, son menospreciados y se les paga cantidades ínfimas, en algunos casos menos incluso de los $425. Los trabajadores calificados han sido precarizados, sus salarios diezmados o despedidos. Los miles de estudiantes que gradúan de bachilleres cada año no pueden ingresar a las universidades, con las inmisericordias de restricciones que impone el Estado y que imponen los Doctor Córdoba, y frente a estos acuciantes problemas, ¿qué dice la gente cuando se mide la respuesta institucional? ¿Qué dicen de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los indicadores? Sí, tengo el indicador, pues que voy a poner exactamente, cuando se analiza la gestión de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional suele tener una aceptación mayor cuando comienza. En el mes de julio del año 21, pues de lo que tenía una aceptación en mayo del año 21, antes de que comience la nueva Asamblea, que tenía del 9%, subió hasta 42% cuando comenzó. Inmediatamente fue bajando a 30, 21, bajó en el mes de junio, cuando el paro de junio, cuando se incluso buscaron la gran oportunidad también para destituir al presidente, bajaron al 7% en lo que se refiere a la aprobación. Ahora está en el 7.2%. Tener 7% de aprobación en una asamblea, que es la organización en la cual la población pone toda su fe para que trabajen legislando, para que trabajen pero fiscalizando como es debido, no como movimientos políticos que tienen solamente el miramiento de qué es lo que ya lo vamos a mencionar un poquito después, el miramiento que tienen hacia cómo van a venir las elecciones del año 23. La credibilidad, que cuando comenzó tenía una credibilidad de 21.6. Terminó la asamblea anterior con 6 puntos. Ahora vemos que nuevamente la credibilidad en la asamblea está en 6%. Eso, entonces, está algo también tremendamente preocupante. Claro que la aprobación del presidente, del 9% con lo que terminó, 9% con lo que terminó el señor Moreno, incluso antes, en abril, llegó a tener una aprobación de 5 puntos. El señor Lasso llegó a tener más de 70 puntos en algún momento, hasta los meses de agosto, para una baja que fue tan constante. Claro, que ha sido y con el desgaste de poder, ¿cuánto tiene? Pero que actualmente, vamos a decir, tenía un 25%, y según la medición de los días anteriores, ha pasado al 28%. O sea que hay una tendencia por la acción que se está tomando del enfrentamiento drástico y duro y directo en contra de lo que es el vandalismo, la inseguridad. Se observa, bueno, en una semana sumado es decir, ha repuntado con esa acción firme contra la delincuencia. Están con aproximadamente un 28%, que ya es una situación que también es de mayor tranquilidad. Claro. Pero claro, también. ¿Y usted ha medido en un estudio, la muerte cruzada? ¿Qué dirá la gente sobre la muerte cruzada? No está de acuerdo con la muerte cruzada. La población no está de acuerdo con la muerte cruzada. No la conoce incluso detenidamente de cómo es lo que se da. En el mes de junio, cuando se produjo
pues la resolución que se planteó, la moción de la destitución al presidente, la población estuvo en contra de esa posible resolución. 64% votaron, dieron su opinión en contra de esa moción que resultó fallida. Ahora le digo, es importante que se estudien las cosas como es debido. Perdónenme que insista yo esto, que no está bien de que se tomen datos parciales, no se sabe cómo los hacen, no tienen una infraestructura de estudios, y a través de un estudio que hacen tal vez en la calle, en algunos barrios, dan datos que no son los que corresponden. La fuerza de la opinión pública es única. Para el próximo mes yo estaré presentando la segunda edición de este libro de la fuerza de la opinión pública, ¿no? Y claro, que el título fundamental es la fuerza de la opinión pública, es clave para superar las crisis. En un estudio que también hicimos con el movimiento, con esta organización tan importante, Quito como vamos, hicimos un análisis en el Ecuador, que sobre en Quito, sobre todo, y un problema muy serio, es el problema de la victimización, de la inseguridad, de la violencia. Mire esta importante, digamos, apreciación que hace la gente. La violencia comunicatoria. No se debe considerar al medio de comunicación como un medio, tal vez, para dar datos que alarman a la gente, porque realmente, desde luego, son alarmantes, pero sin descuidar de dar información que también ayude a la población a cómo defenderse. 50% de la población dijo que una de sus principales preocupaciones y motivaciones es el hacer que los medios de comunicación cumplan con el papel que nadie puede discutir, la gran importancia que tienen los medios. Si no habrían los medios, simplemente nosotros nos quedaríamos con los resultados de los estudios y no podríamos decir qué mismo es lo que pasa en la población. Doctor Polibio Córdoba, bueno, dado el tiempo, háblenos sobre al menos dos temas políticos que están en camino: las elecciones de febrero de 2023 y la consulta popular, que está en discusión, vías de aprobación final de la Corte Constitucional. ¿Qué está pensando la población con este entorno sobre la consulta popular? Bueno, muy importante este tema, Miguel. La situación que se viene en los próximos días se va a tener de base de tal forma que lo que va a haber, pues, es una preocupación de tipo electoral. El proceso electoral es algo que se lo debe manejar con suficiente criterio, con suficiente técnica y con suficiente verdad. Y podemos desconocer, pues, los grandes problemas que hay en la cuestión electoral del país, es el número de organizaciones políticas que hay en el Ecuador. Tenemos que las organizaciones políticas pasan de 260, 270, los movimientos provinciales, los movimientos cantonales, son pues los que hacen que se esté frente a situaciones que la población desconoce. No sabe quiénes son los candidatos, no saben quiénes son los movimientos y los partidos que los auspician, para nada conocen de quién se trata, qué experiencia tiene, cómo es lo que va a resolver los grandes problemas de la ciudad, los problemas de la provincia. Y por eso es que hay una cosa que a mí hasta me apena tener que decir. En la encuesta que se la terminó en los últimos días de octubre, la semana anterior,
Se hizo 2.784 entrevistas. Estudio, pero verdaderamente nacional. Encontramos pues que el índice de decisión, o sea, la indecisión nacional, que no sabe la población por quién va a votar. La indecisión nacional para alcaldías, por ejemplo, es del 62% a nivel nacional. 62%. En la sierra, esa indecisión es del 78%. Apenas 22% de la población conoce por quién realmente va a votar. En la costa es del 47%. En la Amazonía, del 65%. Y claro, tenemos pues ya por provincias. En Tulcán la indecisión es del 78%. En Ibarra, 87%. En Quito, 75% de indecisión. No se pueden dar resultados. Primero va este candidato, segundo va este candidato, tercero va aquel otro. Cuando tenemos que los que están opinando son solamente menos de la cuarta parte de los posibles electores. En Quito, en el Tena, 83%. En Francisco de Orellana, 68%. En Ambato, 90% de indecisión para la elección de alcaldes. En Riobamba, 85%. En Guayaquil es menor, 47%. En Cuenca, 69%. Y de así, tenemos la gran oportunidad. No, estas encuestas no son para un candidato, para un movimiento. Tenemos la gran oportunidad de hacer estos estudios para todos nuestros suscriptores, que son muy numerosos. Y ellos son los que reciben esta información. En lo que se refiere a la prefectura, es otro tanto. La indecisión para los candidatos, para la votación por prefectos es del 71%. 29% de la población nacional en las provincias saben por quién votar para prefecto. En el Carchis, 86% la indecisión. En Pichincha, 85%. En Esmeralda, 77%. En Tungurahua, 92%. En Azuay, 79%. En Guayas también, 59%. Entonces, te digo, es importante. Claro. ¿Y qué piensan de la consulta popular con este entorno, doctor Polibio Córdoba? En lo que se refiere a la consulta popular, 67% de la población considera que la población sí es favorable para la población, consideran de que va a ser beneficiosa para el país. Le voy a dar el dato exacto, ¿no? Que dicen que sobre todo para ciertas preguntas, pasa del 50% de la respuesta. Le preguntamos, ¿usted ha escuchado que el gobierno del presidente, señor Lasso, ha decidido realizar una consulta popular el próximo 5 de febrero? Bueno, el 62% dice que sí ha escuchado. ¿Y considera usted que es oportuna o no es oportuna, que si es oportuno o no es oportuno que el presidente realice la consulta popular? Vemos que el 62.3% considera que sí es oportuno. Y luego, ¿usted considera que la consulta popular será beneficiosa o no será beneficiosa para el país? También tenemos que el 63% dice que sí será beneficiosa, porque sobre todo consideran que hay temas que pueden pues ayudar a esta gran situación de inseguridad que se tiene. Es que se refuerce a los sistemas de seguridad de la policía y las Fuerzas Armadas,
Bien es cierto que esa pregunta la Corte Constitucional no la aceptó, pero entonces sí hay otra forma de actuar, que son justamente los estados de excepción, que se los está llevando adelante. Y hay temas que la es decir, en población resumen, acepta. doctor Córdoba, si hay un respaldo a los temas de la consulta popular de la mayoría de la población, como para buscar... Hay respaldo mayoritario. Hay una pregunta, por ejemplo, que se la hizo el día de ayer, que yo les pedí que me dieran a todo nuestro equipo, que es un equipo nacional. Tengo que agradecer mucho a este equipo que no descansa, ¿no? Que trabaja incluso en la semana anterior con con la disposición que se dio de que a las 9 de la noche tenían que ya toda la población estar en sus hogares hasta las 5 de la mañana, sobre todo sectores en ciudades como el caso de Guayaquil y otras que no podíamos visitar por la violencia que había. Se hizo inmediatamente una redistribución muestral y vemos pues que hay una buena aceptación de parte de la población a la forma como se está atendiendo a la población. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí vale la pena en el futuro que se continúe de esa manera. Hay preguntas pues que tienen más del 75% de aprobación, de que se revise el número de los asambleístas, que no vayan a llegar a más de 150 si se mantiene la situación actual, dado el crecimiento poblacional. Tiene más de un 70%, 75% de aprobación. De que se apoye también en los casos en los que directamente va a poder prescindir de no traer a los ecuatorianos que están fuera y que no están fuera porque no pueden regresar por los robos que cometieron, también un 76% está de acuerdo. Y ayer, como les decía, pedí que se pregunte también cuál es la reacción que existe en la población frente a las amenazas nuevas que se están escuchando y que se escucharon ayer de parte de los dirigentes de quienes participaron en las mesas de diálogo, que fueron desde luego apoyadas el hecho de que se den las mesas de diálogos, porque ya salió ahí a decir a alguien que si no se deja insubsistentes o si no se da por terminados los créditos pendientes de $10,000, vamos a lanzarnos nuevamente al paro. 82% de que desasombrado desaprueban esta amenaza. Desaprueba la población el que se quiera nuevamente someter al país a una situación como la que vivió en octubre del año 2019 y en junio de este año. Bien, contundente esa respuesta de la mayoría de ecuatorianos. Bueno, seguiremos hablando de estos temas, doctor Polibio Córdoba, muy importantes temas de coyuntura, temas de interés, las preocupaciones y las exigencias de temas a solucionar, sí, de prioridad. Yo creo que es importante también tomar en cuenta, sobre todo para esta segunda edición que la pondremos ya podemos poder distribuir el próximo mes. Vamos a tener los datos estamos nosotros con la idea de que se vuelva un libro bastante dinámico. Hemos incluido el sistema de los QRs, o sea que estamos poniendo la información, pero no simplemente la fuente. Esto está en tal parte, sino que el lector desde su celular va a poder tomarle la foto a la fuente y le va a salir. Entonces, la actividad que se desarrollaba, toma en cuenta a lo largo de hasta desde el año 1809 hasta el año 1802, cuando fue la primera constitución, la va a poder tener con su simple celular, que toma el QR y sale el un valioso aporte. Y a lo largo de todos. Hablaremos oportunamente de esto. Lo que sí es importante que también se tome en cuenta esa reacción de la población hacia los medios de comunicación, que es sumamente valiosa, importantísima, pero que también hay algunos dicen, pero desgraciadamente hay discrímenes, y eso
Yo creo que sí es verdad. Los discrímenes que a veces algunos medios de comunicación lo ejercitan y que no debe haber. En este caso, el medio de comunicación tiene que ser pues abierto a todos. Claro, la opinión diversa y libre, como hace la revista de Opinión Democracia. Ustedes están en esa línea, pero la población necesita realmente convertir a la opinión de la fuerza, digamos, a la fuerza que tiene la opinión pública como una fuerza valiosa. Perfecto. Primero para informar qué es lo que sucede en el país y luego para poder compartir y apoyar a buscar la solución para las crisis. Muy bien. Al presidente de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba, muchas gracias por la información que nos ha proporcionado. Muy amable, doctor Polibio Córdoba. Con todo gusto estaremos siempre que nos llamen para servirles a ustedes y a través de ustedes a todo el país. Muy bien. Muchas gracias al director de SEDATOS, presidente de SEDATOS, Polibio Córdoba. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre las relaciones de Ejecutivo-Asamblea, la coyuntura política, los temas de inseguridad, con 3 invitados: el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacuti, el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, y la consultora política Gabriela Panchana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Existe una especie de hombres que despiertan antes que el mismo sol y que tienen la fuerza para cargar el peso del mundo en sus hombros. Para ellos existe una camioneta igual de única. Dongfeng Rich, hasta con 12 años de garantía, poderoso motor, imponente diseño, lujoso equipamiento y chasis reforzado. Encuéntrala en versiones de gasolina y diésel desde $19,990. Dongfeng Rich, con el total respaldo de Corporación Maresa. Profe Alfaro, ¿para ti qué es el fútbol? El fútbol en su esencia es una demostración pasional y esa pasión genera contagio. En el lugar donde primero lo percibimos es en el banco y ahí es donde la pasión baja y